¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos una vez más al Tiempo con Dios. Continuamos con la meditación en el libro de los Hebreos, en el capítulo 5, versículo 1 al 14. Como título, Fuente de Salvación Eterna. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que Él dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vemos en estos versículos, en los primeros versículos, cómo era en los tiempos del Antiguo Testamento. Y el sumo sacerdote tenía una encomienda, ¿verdad? Y dice que él debía presentar la ofrenda tanto por sus pecados de él como también por el pueblo. Sin embargo, Jesús no tuvo esa necesidad, porque recordemos que él fue hombre como cada uno de nosotros, pero la diferencia es que él no tuvo ningún pecado. Y sí nos enseña también Jesús que él fue obediente, ¿verdad? Fue obediente, padeció, y vemos cuál fue su muerte, ¿verdad? Muerte de cruz, ese padecimiento. Sin embargo, él siempre fue obediente, ¿verdad? Nos enseña la obediencia. Y él, habiendo sido obediente, nos enseña casi cada uno de nosotros. Debemos de ser obedientes, debemos de ser perfeccionados. Y como sumos sacerdotes, debemos de cada día entrar en esa humildad, en esa obediencia, con esa súplica delante de nuestro Dios. En los versículos del 11 al 14 hace una diferencia entre lo que es la fe de la comida de un niño, de un bebé, con la comida de alguien adulto, ¿verdad? Y nos dice que las personas, los que ya tenemos tiempo, los que hemos conocido ya de Dios, debemos ser maestros, ¿verdad? Debemos de tener nuestros oídos, nuestros sentidos ejercitados para entender bien lo que es el bien, el mal, la palabra, que es lo que nos está diciendo, haber alcanzado esa madurez. Sin embargo, aquí les decía a los hebreos, y muchas veces también a nosotros nos dice, ¿verdad? Que pues habiendo de ser ya maestros, todavía tenemos necesidad
de la leche, ¿verdad? De ese alimento blando, de los primeros cimientos de la palabra de Dios. Por eso debemos de cada día pedirle al Espíritu Santo ese discernimiento para entender, para saber cuál es el bien, cuál es el mal, que nuestra fe vaya creciendo, que meditemos cada día más en su palabra y oremos, que tengamos ese tiempo de intimidad con nuestro Dios. Y del ensayo para meditar, algo que resalta o que, bueno, a mí me ha impactado dice, así como un árbol debe atravesar el frío invierno para recibir a la primavera, florecer y dar frutos, la fe de los hijos de Dios también madura a través del sufrimiento y el intercambio profundo. O sea que es necesario, sí o sí, pero que Dios siempre estará con nosotros. Tengámoslo eso siempre en nuestra mente, esa fe puesta en Dios, pero es necesario muchas veces el sufrimiento y la obediencia también nos lleva a ese crecimiento espiritual. Vamos a orar. Dios, ten misericordia de mí, ya que pasan los años en el Evangelio y mi fe no crece a la par. Ayúdame a meditar a profundidad tu palabra y añade más amor a mis tiempos de oración. Aunque sea difícil discernir tu voluntad y seguir tus caminos, seguiré el ejemplo del Señor en su humildad y obediencia para progresar en la fe. Que Dios les bendiga.